una cultura dividida, esperando resurgir de lo que una vez fue una civilización extraordinaria que hasta nuestros días ha quedado impregnada no solo en sus restos, con una historia que contar, sino en lo que hoy somos. Pero, ¿quiénes son? ¿Y por qué están extintos en nuestra memoria? ¿Acaso importa? Un legado con muchas respuestas, pero pocas palabras. Acompáñanos a ver lo que una vez fue un mundo distinto al que conocemos, donde reinó la naturaleza y el hombre en segundo plano, siendo esta una gran civilización con una gran cultura que hasta hoy en nuestros días sigue prosperando. Esta cultura se remonta al año 1000 a.C., pero su mayor apogeo se da en el posclásico mesoamericano, entre el declino de Teotihuacán y el surgimiento del Imperio Azteca. Esta forma parte de las culturas de Mesoamérica que, a pesar de estar en el camino, nos brinda un indicio de lo que hoy somos. Se hacían llamar Tenec, que significa gente de aquí. Hablaban el idioma huasteco, cuya lengua madre era la maya. El lugar donde se asentaron, la Sierra Gorda, ha sido dividida según las características de sus zonas, rastros de sus ciudades y objetos que guardan sus memorias. La zona huasteca, aquello que vivirá esta cultura, se ubica al noroeste de la Sierra Gorda, entre los valles y cimas de cerro que albergan su historia. Construyeron plataformas y bases para sus templos, tal vez esperando que algún día alguien pudiera también apreciar su legado. Los objetos encontrados son rastros de lo que una vez fueron los huastecos, en cuanto a sus tradiciones, porque estos eran usados para rituales y ofrendas, así como sus objetos de la vida diaria. La cultura huasteca es una civilización prehispánica de Mesoamérica que hasta nuestros días sigue en algunas partes de México, como en la Sierra Gorda del estado de Querétaro, misma que es considerada como patrimonio de la humanidad por su gran riqueza natural, desde enormes y grandiosos templos hasta el más simple uso de instrumentos utilizados diariamente, lo que hace que este estado tenga un pasado que atesorar. Uno de los motivos más importantes por los cuales no se sabe mucho de esta civilización en nuestro estado de Querétaro es porque se concentraron en un punto específico del estado. Este punto, anteriormente mencionado, fue la Sierra Gorda. Esta ubicación les ayudó por su enorme riqueza natural, como su flora y fauna. Han aportado una gran variedad de costumbres y tradiciones, que entre ellas se destaca una danza tradicional de las más conocidas, el huapango, además de tener una gran variedad de esculturas como lo es las vasijas hechas de arcillas en diferentes formas y tamaños y esculturas de cabezas humanas. Se dedicaban a fabricar algunos muebles, a la cacería de diversos animales y a la pesca, sin contar la recolección de algunas frutas, los cuales no estaban acostumbrados a cultivar. Estos acostumbraban a pintar sus edificios con un colorante obtenido gracias al sulfuro de mercurio. Se extraían en algunas minas de la región serrana de San Joaquín. Su sistema de gobierno era el cacicazgo y el mando era hereditario. Esto significa que si el cacicazgo moría, el puesto que lo ocuparía sería su hijo, siempre y cuando éste cumpliera la edad adulta para recibir el poder.
Cada uno de los cacicazgos estaba integrado por una ciudad importante, en torno a las cuales habitaban pequeñas poblaciones que proporcionaban bienes y servicios a la comunidad. La estructura política ocasionó que estuvieran en constantes guerras y alianzas con señoríos para volverse más fuertes ante las invasiones externas. En los centros de Ranas y Toluquilla, ubicados en la Sierra Gorda del estado de Querétaro, se tuvieron centros políticos y religiosos más importantes. Así, podrían mantener el control de la población artesanal, agrícola y minera. Sin embargo, la desintegración del sistema económico, político y religioso de los pueblos provocó el abandono de Ranas. En Ranas existía una sociedad estratificada, con una élite político-religiosa a la cabeza, la cual mantuvo vínculos con Teotihuacán y Tula. El grupo dirigente mantenía el control de la población que se dedicaba a las actividades agrícolas, mineras y artesanales. Su decadencia se registra entre los años 1000 y 1100 después de Cristo. Toluquilla es otro asentamiento de la cultura huasteca, que fue edificada a partir del 300 después de Cristo, sobre un cerro nivelado por medio de grandes muros de contención en los costados. Los huastecos rellenaron con piedras y tierra para obtener una superficie plana en la que construyeron más de 120 edificios entre templos, palacios y juegos de pelota. El esfuerzo invertido en esta obra revela la existencia de una estratificación social rigurosa con sus gobernantes como sacerdotes y guerreros, en la cúspide seguida de los comerciantes, arquitectos, escultores, alfareros, lapidarios, mineros y agricultores. Las actividades más importantes eran la agricultura y la minería. La arquitectura del sitio, la religión y el arte son similares a los de Ranas. Finalmente, la ciudad fue abandonada en el año 1400 después de Cristo. El nombre huasteco tiene dos posibles significados: Cuechtic o Cuechtli, que es caracol pequeño o caracolillos, o también puede ser Huaxim, que es huaje, una pequeña leguminosa. La Huasteca ha sido localizada en la zona sur y centro de la región serrana, que se caracteriza por tener mayor humedad en Pinal de Amoles. La lengua huasteca, en este franco proceso de extinción, a pesar de que los nahuas, otomís, tepehuas y otros grupos étnicos de la región tienen clara influencia de la cultura huasteca prehispánica y se identifican actualmente como huastecos. Alrededor de 1450, los huastecos fueron derrotados por los aztecas, bajo la dirección de Moctezuma I. A partir de entonces, los huastecos pagaron tributo a los aztecas, pero mantuvieron en gran medida un autogobierno a nivel local. Se caracterizan por ser de baja estatura, piel morena, pelo negro y fuertes. Entre ellos se acostumbraban los vestidos de manta, pintaban su cabello de diferentes colores y lavaban su cuerpo. Usaban brazaletes y adornos de plumas, en los lóbulos se ponían canchas o huesos. Conocían el petróleo o chapopote, con el que fabricaban diversos objetos.
Se recuperó una cantidad de objetos depositados como ofrendas y rituales a sus dioses, sin contar sus objetos de la vida diaria. En las excavaciones también se encontraron animales dejados como regalo a la mina. Se les dio esa finalidad, ya que no eran objetos originarios de la Sierra Gorda, que posiblemente fue traído de la Huasteca veracruzana. Por ejemplo, en el Cerro de la Cruz y el Rosario, que es en San Juan del Río, su ascendencia en cuestiones de civilización prehispánica es la Chupícuaro. ¿Qué otra cosa les puedo decir de lo del Valle de Querétaro y lo de San Juan del Río? Ahí tenemos, bueno, como casi todas las civilizaciones prehispánicas eran politeístas. Esto quiere decir que tenían varios dioses para los diferentes efectos, ya fueran de salud, ya fueran comerciales o ya fueran naturales. Había dioses para la lluvia, dioses para la sequía, dioses para la muerte, dioses para la vida, dioses para los niños, dioses para las mujeres, toda una infinidad de dioses. ¿Qué dios va a prevalecer en casi todas las culturas? Es el de Quetzalcóatl. Vamos a encontrar vestigios de Quetzalcóatl, sobre todo en el área del Cerrito. Aquí en el Valle de Querétaro, las culturas más prominentes que hubo en cuestiones prehispánicas fueron los teotihuacanos y los toltecas. La mayoría de los asentamientos que conocemos actualmente, como lo es el Cerrito aquí en el pueblito, o la Cruz o el Rosario en San Juan del Río, son casi de la cultura teotihuacana. Grupos que venían de la Gran Tula, que sus ancestros eran teotihuacanos, que pertenecen a la cultura teotihuacana, fueron los que se asentaron en toda esta zona del valle. Ranas y toluquillas tienen una influencia un poco más tolteca, o ahorita en otro pedazo les digo de qué. Vamos con lo de las culturas que se asentaron aquí en el valle. Tenemos asentamientos, o sabemos de asentamientos indígenas en lo que es la Negreta, en lo que es el pueblito, que es el Cerrito, en lo que es Juriquilla, en lo que es Tlacote, en lo que es Santa María Magdalena y el Cerro de las Campanas. Todo eso tiene restos o rastros arqueológicos de la cultura teotihuacana. Como la mayoría de las culturas prehispánicas, de los principales formas de comerciar o de hacer intercambio era el trueque. Que aquí en Querétaro, ¿cómo se relaciona? Se relaciona en que los huastecos vivían hacia el norte, entonces pasaba el comercio por aquí, entonces eso fomenta un importante punto de comercio Querétaro, que más adelante en la época colonial también va a seguir funcionando. Querétaro es un punto de intercambio comercial. Vamos a tener intercambio cultural, comercial, obvio de cultura, porque vamos a tener asentamientos teotihuacanos, vamos a tener asentamientos toltecas, vamos a tener asentamientos teotihuacanos con rastros de los aztecas o mexicas, y todos ellos van a tener intercambio, o los que coinciden en el tiempo van a tener intercambio con las demás civilizaciones. Del por qué los
llegar hacia la zona huasteca, que está hacia allá, hacia San Luis Potosí. Entonces es más fácil llegar por la Sierra Gorda que llegar por acá por el camino del centro hacia Querétaro o del valle hacia Querétaro. Otra cuestión por la que también es un poco desconocido es porque no ha sido explotado la historia regional en la Sierra Gorda. Tenemos lagunas históricas en cuanto a la Revolución Mexicana, en cuanto a la independencia y en cuanto a en cuanto a asentamientos prehispánicos. ¿Por qué se asientan ¿Por qué se asientan en la Sierra Gorda o por qué tenemos estas lagunas? Porque la Sierra Gorda es rica en cuestiones de fauna, de flora, de clima, pero es difícil para acceder, entonces eso complica que haya una continuidad histórica. Ahora solo nos queda pensar en qué es lo que nosotros somos y de dónde venimos. La sociedad queretana está en deuda con esta cultura, puesto que ella nos dejó un gran legado y varios factores que nos han llevado a formarnos como lo que ahora somos. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienes? ¿O cuáles son tus raíces y antepasados? Ya de tu familia, hay factores que llevaron a formarte a ti y a la sociedad que tenemos hoy en día. Por ello, esta cultura es vital importancia, o por lo menos así debería ser. Piensa en qué hubiera pasado si estos no hubieran aportado lo poco que conservamos aún hoy en día. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la sociedad en general? Podrá sonar tonto para algunas personas, pero a nuestro criterio es de vital importancia mantener con vida las raíces de la sociedad que somos hoy en día. ¿Qué pasa con esta cultura? Que al igual que muchas, es ignorada casi en su totalidad, lo cual es malo, porque no solo es ignorada por las demás personas, sino que es ignorada por todos nosotros, que como sociedad queretana debemos de valorar y atesorar el gran legado que ésta nos ha dejado. Piensa en la ignorancia que se tiene de esta cultura y no pienses en los demás, porque ahora céntrate en ti mismo como ciudadano queretano. Piensa en lo que eres y qué fue antes de ti. No creas que después de ver este documental, dicha cultura merece un poco más de atención, no de los demás, sino de ti mismo, ya que ellos son tu pasado y tenemos que valorarlo. ¿Por qué le damos más importancia a la cultura de otros países cuando ni siquiera sabemos al menos un poco sobre la nuestra? Nosotros mismos estamos acabando con la cultura mexicana, ya que cada uno de nosotros ignora el pasado mexicano, o en este caso, el pasado de nosotros como queretanos. Desafortunadamente, vivimos en un país lleno de ignorancia, la cual tiene como precio el que nuestra cultura esté muriendo. ¿Para qué centrarse en la cultura de algún otro país? ¿O por qué darle más importancia antes que la nuestra? No exijas un cambio a los demás por un país mejor. El cambio empieza por ti mismo, valorando tu pasado como queretano y lo más importante de todo, tu pasado. Ahora te das cuenta qué es lo que estamos haciendo a nuestro país y a nuestro estado. Al ignorar esta cultura, piensa en qué pasará en un futuro cuando nuestras culturas desaparezcan, siendo reemplazada por la de algún otro lugar o algún otro país. Así que abre los ojos y piensa en que solo tú decides si vive o muere esta cultura.